Un saludo a los amigos de BPI TV, soy Héctor Luis Caldera desde la ciudad de Caracas. Cuando son las 4:04 de la tarde, estamos totalmente en vivo, como indicamos, desde la ciudad de Caracas para analizar un poco lo que han sido las reacciones luego de este encuentro en la ciudad de Quito para tratar lo que ha sido las consecuencias del tema migratorio en Venezuela. Recordemos que el día de hoy hay encuentros en Ecuador para tocar estos temas internacionales y para el día de mañana la OEA también establece otro encuentro también para tocar estos temas que está generando Venezuela. A mi lado se encuentra la profesora Mirna Jordi, que nos va a hablar un poco sobre lo que ha sido estos puntos. Profesora, estamos hablando de 18 puntos que tiene esta resolución. Lo estábamos nosotros leyendo y analizando al momento que se estaba dando la rueda de prensa, que pudieron ver totalmente también en vivo a través de las pantallas de BPI TV. Pero más allá de ello, profesora, ustedes estábamos hablando hace un momento sobre los tecnicismos que pudiera tener esta reunión de Quito. Luego de ver esta resolución, ¿qué análisis nos puede brindar? Sí, bueno, la declaración que hay que evaluarla también con todos los detalles, lo que podemos ver es que tiene 18 puntos, ¿ok? 18 puntos que pudieran ser muchos, pero creo que son bastante concretos para 2 días de debate de los países que asistieron y además de los organismos internacionales que estuvieron representados. Creo que es importante destacar dentro de eso el punto 5, que específicamente se refiere al llamado, que lo dicen como exhortar a las autoridades del gobierno venezolano a la implementación, al seguimiento de lo que se refiere a la migración y a la movilidad de la población venezolana hacia otros países, en particular en garantizar los derechos de identidad, como la emisión de las cédulas de identidad, pasaportes, permisos a menores, etcétera. Un párrafo que supongo fue el que generó mayores controversias en la manera como podía estar redactado, que está redactado de la manera más técnica, pero que diplomáticamente podemos interpretar que básicamente le están diciendo no está cumpliendo con su trabajo, es decir, no le está garantizando los elementos básicos que debe garantizarle a cualquier ciudadano de su país, como es el de brindarle la asistencia para tener su identidad, sea tanto dentro del territorio nacional como para cuando sale del país. Y algunos otros elementos que se pueden ver en ese punto 5. Creo que fue el más álgido y seguramente el que generó el retraso en la declaración. Sin embargo, hay otros aspectos allí que creo que son importantes mencionar. Uno en donde le dan digamos, un papel bastante significativo a la magnitud del problema en el caso de Colombia, en el caso de Ecuador y en el caso de Perú, lo cual le da también, digamos, unas características muy particulares, porque no se trata de desconocer el tema migratorio hacia Argentina, Chile y cualquiera de los otros países, como el caso de Brasil, ¿verdad? Pero evidentemente que hay y ahí lo señalan, casi un corredor humanitario, de hecho, entre Venezuela hacia Colombia, hacia Ecuador y hacia Perú. De hecho, la situación que han presentado ahorita algunos de los grupos de venezolanos que están haciendo como esta caminata andina se refiere a eso, ¿no? Entonces hacen una mención específica a la magnitud del problema en el caso de estos tres países. Y por otro lado, que también creo que es importante destacar, el papel o el llamado y el enlace que queda allí establecido para que la relación con la Organización de Estados Americanos en toda la estructura de cooperación internacional, así como el de organismos internacionales, fundamentalmente Naciones Unidas, que allí se mencionan algunos de los programas a los cuales se va a concurrir para fondos, la Organización Internacional de Migraciones y el ACNUR, son bien destacados. ¿Por qué? Porque la condición de movilidad humana, como lo llama la legislación ecuatoriana, para el ACNUR y para la OIM, tiene características distintas. Evidentemente que no es lo mismo un emigrante o inmigrante al ACNUR cuando se habla de un desplazado, cuando se habla de un refugiado, y por lo tanto hay un abanico de estatus o condiciones que se ha generado con este movimiento migratorio venezolano, un movimiento migratorio casi compulsivo, casi obligado por las circunstancias que vivimos en el país, y que de alguna manera, si bien es cierto, ahí se pueden colar algunos otros elementos publicitarios de cómo se van, cuáles son las condiciones, sabemos en
América Latina y a nivel mundial, porque lo vemos con las noticias que se reciben de las migraciones africanas hacia Europa, cuáles son las condiciones reales que se presentan, casi infrahumanas, el tema de los niños, cómo son atendidos, la prostitución de niños, la trata de blancas, es decir, cómo se cuelan dentro de la miseria y de la necesidad humana todos estos que trafican con la miseria humana, al punto de llegar a prostituirlos, redes pornográficas, etcétera, que son fundamentales si se quiere atender el tema de raíz, no solamente si tiene o no tiene documentación, sino cuál es la condición real. Por lo tanto, esta es una declaración que, si bien son 18 puntos que podrían decir son que marcan la pauta, lo que va a ser la articulación regional, pues es un paso importante. Creo que tiene las dolencias propias de la acción regional multilateral. ¿Por qué? Porque de alguna manera en los primeros puntos señalan que se avalan todas las acciones individuales y luego se menciona la coordinación con otros países. Y eso pues a veces tiene sus bemoles, porque dependiendo de las prioridades que tenga cada estado o de las circunstancias políticas, etcétera, eso puede mermar, pero creo que el primer paso con esta reunión y el de exaltar campañas antisenofóbicas, de concientizar a la población sobre la situación de Venezuela es significativa. Esto en este momento favorece a la población venezolana, pero creo que es importante verlo como pasos dentro del tema migratorio de América Latina y el Caribe, porque el hecho de que haya algunos procesos, algunos procedimientos que se estén dando en este caso, pues van a servir como un elemento del cual se pueden basar otros movimientos migratorios. Creo que los hemos visto, como el caso de los guatemaltecos que atraviesan por toda Centroamérica para llegar a Estados Unidos e inclusive a Canadá, o hemos visto casos como los de los haitianos, en donde ya no pasan por Venezuela, sino llegan a Chile y terminan llegando a los Estados Unidos. Es decir, los flujos migratorios son muy particulares, sobre todo de migraciones que se ven obligadas por razones políticas o por razones económicas o por razones raciales que hemos visto en el mundo. Entonces, hay que evaluarlo. Creo que mañana lo que se va a recibir es un aval de esta declaración de Quito y hacer operativos algunos de los programas que ya se están dando, y además conjugar esfuerzos entre la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas. Lamentablemente eso no es rápido, pero creo que el haber dado la declaración hace que las acciones individuales de los países tengan una mayor fuerza política, llamémoslo así, para algunas decisiones que ellos puedan tomar. Los organismos que van a participar, profesora, estamos hablando del Mercosur, pero no están en algunos organismos como el caso el que está llamado Venezuela, como el ALBA. También reconoce algunos organismos o internacionales al cual ellos van a prestar principal apoyo. Sí, la mención específica que hacen en esta declaración, gracias por recordarlo, son la CAN y Mercosur. CAN y Mercosur porque son organismos de integración que por lo que ha sido su desarrollo institucional contemplan lo que es el tema de la migración laboral. Y evidentemente que la migración laboral es un tema que también requiere coordinación de política. Los organismos de integración regional económica como Mercosur, como la CAN, tienen contemplado algunos dispositivos y evidentemente pueden contribuir en alguna medida con experiencias, con elementos prácticos y algunos otros estudios que han realizado en ese sentido, es decir, dar el apoyo técnico. Otros organismos como UNASUR, ALBA, inclusive la CELAC no está ni siquiera mencionada, pero creo que ya sabemos también tanto una de las razones porque son organismos que en este momento están en un bajo perfil o casi en un stand-by justamente por la discusión ideológica, por la discusión temática, pero también porque estos organismos no tenían unos elementos técnicos para el manejo de migración, para el manejo del tema laboral, para el tema de la salud, sino básicamente hablaba de la cooperación. Y en este caso se necesita mucho más que cooperación, se necesita articular esfuerzos y articular fondos. Profesora, también estamos viendo que está indicando que es el primer esfuerzo, está diciendo que la diferencia con otras es el punto de vista técnico que se está dando, pero mañana se va a dar otro encuentro. Viendo esto, ¿podría ser un preámbulo para lo que vamos a ver mañana en la OEA, o usted cree que pueda tener también características distintas este encuentro que está convocando Almagro en este encuentro que se va a dar el día de mañana? Sí, las características son muy distintas.
Primero porque el escenario regional, la composición de los asistentes a la reunión va a ser muy distinta. El tema, o digamos la convocatoria, la solicitud que hizo el secretario general Almagro para esta reunión extraordinaria, incluye el tratar crisis humanitaria, que es una palabra altamente cuestionada por el gobierno venezolano porque no la reconoce, y en segundo lugar el tema del ejercicio de la democracia. Por lo tanto, si bien es cierto, se va a presentar la declaración de Quito porque está contemplado en la declaración que se articulen esfuerzos con la OEA, el mayor debate va a estar centrado sobre el tema ideológico, el tema político, el tema de la intervención, la soberanía. Venezuela alegará seguramente en conjunción con Nicaragua y en conjunción con Bolivia que lo que se prepara es una intervención, que no existe nada de eso, pero solapadamente van a desconocer el tema humanitario. Se le llame crisis humanitaria, se le llame emergencia humanitaria, se le pongan otros calificativos, lo cierto es que se está moviendo una cantidad de venezolanos de todas las edades, generaciones, formaciones y nivel de ingreso, etcétera, hacia otros países que tiene que ser atendido. Y lo mínimo que podría hacer el gobierno venezolano es atenderlo con los derechos básicos, el de la identidad y el de una identidad porque todos somos ciudadanos venezolanos, estemos aquí o estemos en el exterior. Si estamos en el exterior, lo mínimo es la protección de que si alguien lo meten preso o lo quieren deportar, como ocurrió en el caso de este grupo de venezolanos que fue deportado desde Trinidad, metieron en un mismo avión a todos, no había distinción de si habían hecho una solicitud de asilo, de si se habían ido, si estaban en situación legal, de si se les había extendido o pasado la fecha de la visa que le habían concedido, y esas son garantías básicas que debe disfrutar un venezolano, y eso ni siquiera, o sea, no se disfrutan aquí, y lamentablemente las oficinas consulares y las dependencias consulares de Venezuela en el exterior poco hacen por los ciudadanos venezolanos afuera. Profesora, con la narrativa, también yo quería consultar sobre la narrativa que tiene el gobierno venezolano. Ellos también tienen una narrativa o una manera de ver todo este tema migratorio. También está desestimando lo que han sido las cifras o los números. ¿Usted cree también que esta reunión técnica puede ayudar a, bueno, aclarar? Porque el gobierno venezolano realmente no comparte muchas cifras y quizás este esfuerzo que están haciendo todos estos países, inclusive países amigos del gobierno venezolano, para quizás llevar un registro, estadísticas y una parte numérica, en qué podría ayudar y en qué podría entorpecer también esta narrativa del gobierno cuando está tratando de mostrar su realidad o su historia dentro de este tema migratorio. Sí, lamentablemente la actitud y política que ha desarrollado el gobierno venezolano ha sido de desconocer la crisis. Lo máximo que acepta es que hay una guerra económica, o sea, para decir que sí, que hay una situación crítica y que hay una situación difícil, pero se monta en el discurso de la guerra económica, de la intervención militar, etcétera, y eso, digamos que disfraza y miente sobre las verdades. Evidentemente que pueden haber magnificaciones. Pon tú que en vez de ser 5 millones de venezolanos que se han ido 3. Bueno, pero son 3 millones de venezolanos que están fuera, que no están dentro de nuestro país, que se han ido en menos de 2 años. Eso debe llamar la atención. Desconocerlo es tratar de tapar el sol con un dedo. Pero bueno, el gobierno se siente en su ejercicio de poder que al desconocerlo, pues no cumple con sus funciones. Y es lo que hace que la población salga sin ningún tipo de protecciones. ¿Qué es lo que deriva esa falta el incumplimiento de funciones básicas por parte del gobierno, de la falta de competencia? Que los gobiernos receptores de esa población y los organismos internacionales están construyendo la data. Porque tú no puedes negar que una población sale, es decir, si tú eres venezolano, te registra, lo registra ACNUR, lo registra la OIM, lo registran las dependencias encargadas de migración o de movilidad humana en el caso de Ecuador, y eso se va a ir cruzando. Para eso son estas reuniones técnicas, porque se van a cruzar data para poder afinar los porcentajes de población venezolana y de venezolanos que están en el exterior, sea que hayan salido con sus papeles en regla, sea que hayan salido en una situación irregular, sea que estén en un campamento como los que se han levantado en la frontera con Brasil o que se han levantado en la frontera con Colombia, pero de alguna manera se van a construir datas
que van a ser irrefutables por más que lo niegue el gobierno venezolano. Creo que los casos de Namibia y los casos de Sudáfrica daban también un ejemplo de se negaba que hubiese discriminación o se negaba que hubiesen salida y sin embargo a través de Naciones Unidas se lograron verificar datos de lo que estaba ocurriendo. Lamentablemente la atención a la población que necesita ahorita no es tan inmediata, pero el trabajo que se está realizando es lo que permite que puedan haber alguna sinceración en términos de los datos, que pueda haber una articulación de recursos, que lamentablemente no van a ser todo lo que quisieran porque ni siquiera han podido ayudarnos acá adentro por la negativa del gobierno venezolano, pero aspiramos a que nuestros hermanos venezolanos que están en esos países puedan disfrutar siquiera de un derecho a la salud, de un derecho a una inyección, de un derecho a cualquiera de las cosas que en este país están tan limitadas para los demás. Podemos concluir, profesora, y verá que nos quitas un poco más de tiempo porque sabemos que también está analizando en este momento todo lo que está pasando en Ecuador, pero podemos concluir que pudiera ser uno de los encuentros más significativos que ha tenido Venezuela en los últimos tiempos, quizás un avance para ver quizás una parte positiva de la noticia. Mira, en algún momento deben reconocerlo. Lo que siento es que lamentablemente se utiliza la variable política ideológica para neutralizar esto. Creo que podemos verlo con las informaciones de que hay gente que se ha ido que simplemente está pidiendo regresarse y le van a mandar todos los Hércules o no sé cuál es la serie ahora que tienen de los aviones rusos o los aviones chinos que hayan podido prestar para traerse a la población. Esa es parte de la manipulación. Y parte de la manipulación entonces es que sobre la que se esconde la verdad. Mañana en la reunión de la OEA el debate va a estar entre los soberanistas, llamémoslo así, los de la no interferencia y en lo de buscar una atención más articulada sobre el tema migratorio. Evidentemente que la convocatoria de la reunión de mañana no está hecha para pedir sobre los presos políticos, etcétera, pero va a estar allí, porque recuerden que en todo esto tenemos temas que están como en el tapete y hay otros que siguen ocurriendo, pero que no pueden estar todo el tiempo allí. Mañana el punto de agenda o los puntos de la reunión son la crisis humanitaria y el ejercicio efectivo de la democracia. Ahí tendremos debates y se va a ir un buen tiempo en esto. Que salga al final, creo que lo mínimo es el aval a la declaración de Quito, la articulación de los programas regionales y el trabajo conjunto con las Naciones Unidas. Muchísimas gracias, profesora Mirna. Estábamos hablando con la profesora Mirna Yornis, que nos estaba hablando específicamente de todos estos temas. Esta profesora de la Universidad Central de Venezuela nos resumía todo lo que podía haber sido este encuentro en Quito, que resume una reunión técnica con algunos avances de solicitar el derecho a la identidad, que es lo que resalta principalmente la profesora, que es un derecho que debe garantizarse tanto dentro de Venezuela como en el exterior. También hace un preámbulo a lo que va a ser el encuentro de la OEA para mañana, donde dice que prevé que va a ser un encuentro un poco más político, pero donde también se va a debatir toda esta resolución con estos 18 puntos que se debatieron en Quito. Es parte de la información que nosotros podemos aportar desde la ciudad de Caracas. ¿Quién les reportó? Para BPI TV, Héctor Luis Caldera. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, nivel Blandín, Caracas. K-Export. Envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami. Tranquility at Doral, Salón and Spa. Estamos ubicados en la 9566 Northwest, calle 41 del Doral, Miami.